En días como los actuales, en los que se pone de moda en nuestros países hablar de la reforma del Estado, la transición democrática, el nuevo pacto constitucional o la alternancia en el poder, bien merece la pena aproximarse a la génesis y estructuración del Estado norteamericano durante las primeras décadas del siglo XX, siglo americano por excelencia. Allí, en su pluralismo y su desconstrucción de la modernidad inconveniente, están las claves para entender los presupuestos, los límites y las modalidades operativas nacionales y transnacionales de lo que se ha dado en llamar el orden liberal democrático de la Tierra. Oscurecidas por las legiones de intérpretes y profetas de todo el espectro ideológico mundial, esas claves se escurren a los camisones de fuerza impuestos desde afuera por la inteligibilidad intelectualista y desde dentro y fuera por los análisis de coyuntura, que marginan y sacrifican las ideas y la historia en aras de la explicación inmediata. Esto es algo con lo que se presenta uno de los ya muchos libros que José Luis Orozco escribió en 1997, El Estado Pragmático. El profesor José Luis Orozco es el más importante estudioso del pensamiento político norteamericano, de la historia de Estados Unidos, desde un punto de vista realista, dialéctico, histórico. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, digamos, Estados Unidos ayer y hoy, con el profesor José Luis Orozco, que dice con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazaarmas.tv. Bueno, pues está con nosotros el profesor José Luis Orozco. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. El profesor José Luis Orozco, ya lo dije, es profesor de Política Internacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una carrera de 30 años o más de catedrático. 47 para ser exactos, muy bien. Pero lo importante es que el profesor Orozco ha consagrado sus intereses intelectuales y académicos al estudio de Estados Unidos. Desde sus orígenes hasta el presente, tengo aquí conmigo varios de sus libros: El Estado Pragmático, de 1997, el último, La Odisea Pragmática, editado por Fontamara y la UNAM. Este es de 2010, de enero de 2010. Sí, es reciente. Sí. Tengo también La Revolución Corporativa. Este es de 2004, La Revolución Corporativa. Pero originalmente es del 67. El original es del 76. Del 76, el original. Sí. Tengo también, por ejemplo, Henry Adams y la tragedia del poder norteamericano. ¿Este de qué año es, profesor? Original es de 1985. 85. Editado por el Fondo de Cultura. Ya va en otra. Varias ediciones, ¿no? Sí. Tengo también De Teólogos Pragmáticos y Geopolíticos, Aproximación al Globalismo Norteamericano. Este es editado por Gediza. Y en España, sí. Este es editado en España, vamos a ver en qué año, 2001, más o menos, 2001. Sí. En Barcelona. Tenemos ahí aquí en el set de grabación otro, Érase una utopía en América. Una utopía en América, Orígenes del pensamiento político norteamericano, ¿correcto? Sí, Ese es Esta es la cuestión. Hay varias leyendas negras en la tradición. La principal es evidentemente la leyenda negra antiespañola, ¿verdad?, de los siglos XVI y XVII, ¿verdad?, sí, organizadas fundamentalmente con motivo de la Guerra de Flandes y el odio flamenco a la herencia de Carlos V. Sí, exacto. Pero también en el siglo XX hay por lo menos dos grandes leyendas negras. La leyenda negra anticomunista, ¿verdad?, sobre todo una vez que cae la Unión Soviética. Y digamos que la leyenda negra consiste en presentar la entidad en cuestión como una caja negra, ¿verdad?, como llena de oscuridad y de tormentos, y nunca se estudia internamente.
Entonces, en el siglo XX está la leyenda negra anticomunista, pero también está la leyenda negra antinorteamericana, que considera a Estados Unidos como el imperio del mal, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero que no se estudia internamente. Por regla general. Por regla general, digamos, ¿no? Un caso concretísimo, ¿verdad? Y conocido por todos, el libro que le regaló Hugo Chávez a Obama cuando se reunió con él, le regala Las venas abiertas de América Latina, que es uno de los, dicho esto con todos los respetos, pero lo siento mucho, es uno de los libros más panfletarios, ¿verdad?, a mi juicio, quizá el que tiene más rigor, pero ya lo que vino después de Eduardo Galeano me parecen panfletos insufribles desde mi punto de vista. ¿Pero traducidos al inglés? Pero traducidos todos al inglés. Entonces, sí, pues Hugo Chávez le regala ese libro, ¿verdad?, un poco un antinorteamericanismo ramplón. Aceptable. Aceptable, para decirlo de alguna manera, y entonces, bueno, pues la izquierda se queda con eso, con que Eduardo Galeano o Manu Chao son los representantes del antinorteamericanismo, pero pues yo pude haber, yo si hubiera sido él, le hubiera regalado mejor alguno de estos libros, sobre todo, para mandarle el mensaje a Obama de que sabemos cuál es la historia de Estados Unidos y por qué está actuando Estados Unidos como está actuando. Pues sí, yo qué voy a decir. Así que bueno, profesor, pues no nos va a dar tiempo en una hora para hablar de la complejidad de un imperio como es el de Estados Unidos, pero resumamos lo más posible para ofrecer un cuadro general al público de lo que es Estados Unidos hoy, pero bueno, habría que remontarse hasta sus orígenes. Por favor, esbócenos ese cuadro, cuáles son los puntos fundamentales, los ideólogos fundamentales, las tendencias fundamentales. Bueno, yo creo que por regla general en México aceptamos la idea de que la revolución de los Estados, la guerra de independencia, por así llamarla, de los Estados Unidos, fue la precursora de nuestras guerras de independencia en América Latina, que se trató de un proceso común de destrabamiento de los obstáculos impuestos por Europa en los dos casos. Y definitivamente yo creo que no se trata de dos fenómenos completamente diferentes. Estados Unidos, en primer lugar, no fue una colonia sujeta a lo que los mismos norteamericanos llaman en relación a España el pillaje, frente a lo que ellos llaman la explotación que impone un Estado unificado, pero realmente feudal, como es España, en América Latina. Ellos van a tener, en primer lugar, la ventaja de poblar la zona de Estados Unidos, un siglo y unos años después de lo que fue el proceso de imposición de España sobre América. Consecuentemente, hay que ver aquí cómo la Europa del Norte, que es la que va a poblar Estados Unidos, va a organizarse ya en aquel tiempo bajo parámetros tecnológicos muy diferentes a los de España y sobre todo bajo parámetros empresarial capitalistas casi nuevos en el mundo y que definitivamente España será incapaz en ese tiempo de absorber. Luego, la fundación de los Estados Unidos obedece a la agregación de capital que se da fundamentalmente en Inglaterra, en Holanda, para ir a poblar las zonas, no solamente de América del Norte, sino del resto del mundo, y que son básicamente las corporaciones empresariales. Hay que hablar aquí de la palabra corporación, que tiene un significado netamente empresarial, a diferencia de como nosotros utilizamos la palabra corporación. Por lo del corporativismo. Por lo del corporativismo. Y en los fascismos europeos. Ha sido por eso difícil introducir ese término en México. El Estado norteamericano será un Estado corporativo desde un comienzo. Alguno de sus fundadores, de los que llegan a la bahía de Massachusetts, William Stoughton, va a hablar de The Covenant State. Es un Estado que se va a fundar a base de contratos. Si uno analiza, por ejemplo, el caso inglés, la Carta Magna es un documento donde se analizan con cuidado los derechos de los comerciantes, de los mercaderes, y la corona inglesa asume obligaciones
frente a esos comerciantes. Y hay que recordar que la Carta Magna es casi de principios del siglo XIII. Entonces, bajo esos principios, se va a organizar estructuras empresariales, asociativas, que van a dar lugar a 13 colonias, que en realidad son 13 corporaciones empresariales, cada una con diferente matriz, algunos en Plymouth, la Compañía de Virginia, los holandeses van a crear la Dutch West India Company, la van a llevar a Nueva York, y entonces vamos a ver... Que Nueva York antes era Nueva Ámsterdam. Bueno, Nueva York se llamó Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam, ¿verdad? Sí, fue poblada por los holandeses, sí, pero por comerciantes holandeses, igual que fueron comerciantes ingleses los que llegan a poblar las zonas aledañas a lo que se llamó la Nueva Inglaterra. Correcto. Entonces, aquí nos encontramos con un fenómeno diferente, que lejos de ser un pueblo sojuzgado, son un pueblo que llega y que impone sus normas de gobierno en función de la participación accionaria de sus miembros. Quienes son los gobernantes van a ser a la vez jefes políticos, jefes eclesiásticos, que la religión será algo, una nota distintiva muy importante, y en consecuencia vamos a encontrarnos, serán también jefes militares, pero vamos a encontrarnos entonces con una forma de poblamiento que en primer lugar sigue los principios de la Biblia, en el sentido de que son un pueblo elegido y que las razas oscuras son las que esclavizaron al pueblo elegido en la Biblia, el caso de Egipto y el pueblo de Israel, y consecuentemente van a hacer o van a practicar un genocidio muy sistemático de la población indígena que poblaba originalmente los Estados Unidos. Aquí siempre ha habido la leyenda de que los norteamericanos se lanzaban a las tierras inhabitadas, y no, había por lo menos unas 600 confederaciones indígenas que sucesivamente fueron desplazadas por la superior tecnología armamentista, por el hecho de que los ciudadanos eran a la vez milicianos, gente que desde un principio portaba armas, como todavía en la actualidad lo establece la Constitución, y que iban al oeste y que poblaban sin el menor miramiento a la población indígena. Fue un exterminio muy sistemático que permitió que las clases dirigentes se mantuvieran durante la época colonial. La independencia no es otra cosa más que un proceso de maduración metropolitana. Es decir, en Estados Unidos, a pesar de que la zona sur todavía era una zona exportadora de materias primas, la zona norte ya era una zona naviera, preindustrial, con principios ya económicos sólidos. Nueva York en particular empezaba a ser un centro financiero. Y esto hace entonces que las colonias, o las supuestas colonias, se independicen y que entre ellas se establezcan una especie de pacto federal, porque anteriormente o al principio se encontraban bajo un pacto que se llamaba confederativo. Cuando dice, profesor, que sí, digamos la independencia, dicho así, sí, de Estados Unidos es una maduración de la metrópoli, se refiere a que es una derivación interna del propio... De la propia Inglaterra. La propia Inglaterra, correcto. Sí, es decir, son ingleses que en un momento dado sienten, por ejemplo, este es el caso más típico, que ellos son vulnerados cuando Inglaterra, al ganar simple y sencillamente la guerra contra Francia en Canadá, empieza a fijar impuestos que los colonos norteamericanos no quieren. Y de ahí empieza ese principio muy típicamente norteamericano de que los impuestos deben ser acompañados de representación. Sí, representativos, típicamente empresarial. La Constitución misma es un documento tan pequeño, así que para nuestros legisladores no bastaría, yo creo que para, para la venta de
una lavadora o alguna cosa así. Es un manual pequeñísimo. Un manual de uso. Sí, parece un manual operativo. Y es un manual operativo, la Constitución. Son 32 páginas, depende de la edición, pero son unas cuantas páginas que en un momento dado tienen una flexibilidad y que van a responder al principio del viejo Thomas Hobbes, de que hablaba de que digamos, constitución política debería ser un conjunto de pactos. Él lo llamaba en latín pacciones, lo cual quiere decir que Estados Unidos nacen como un estado de pactos y han seguido como un estado de pactos, más que como un estado de derecho. En Estados Unidos lo que se llama la creación de una constitución donde la ley es abstracta, universal, etcétera, no tiene ningún sentido. Los grandes juristas pragmáticos van a decir, la ley no tiene ese sentido. La ley, un estado de derecho, significa un estado donde nos atenemos a normas pactadas, no a normas que están en el cielo, no a normas que vienen deducidas por un gran filósofo. La Constitución de los Estados Unidos, si uno se fija, quienes participan en Filadelfia en la elaboración del documento son 50 y tantos señores feudales, algunos, los del sur, y otros son señores financieros, abogados, gente corporativa. El único filósofo que en realidad es un filósofo que vale la pena estudiar es Benjamin Franklin, pero era ya un hombre que estaba en el último año de su vida. Y esto hace que la Constitución, más que ser un documento político, sea un documento económico. Así lo van a visualizar los historiadores más o menos radicales del siglo XX. Es un documento muy práctico. Hay por ahí incluso un inventario de los bienes patrimoniales de cada uno de los que concurren a Filadelfia y de cómo pujan, hacen cosas y en realidad están defendiendo a Alexander Hamilton los intereses de la gran banca que va a ser internacional, Gouverneur Morris, gentes así, Robert Morris, van a ser los que defenderán ya una estructura básicamente financiera. Van a afincar la Unión Nacional en un banco de los Estados Unidos. Será ese el gran eje. Un banco, una ciudad capital que no sea Nueva York, que se va a tener que correr para que los del sur se queden contentos, un poquito hacia los pantanos de Virginia, que es donde ahora está Washington, equidistante. Para que esté equidistante del norte y del sur. Todo va a ser pero el centro de Nueva York, digamos. Pero el centro financiero será Nueva York. Y es, ¿no? Y lo sigue siendo. Y entonces vamos a encontrarnos con que hay allí prácticamente dos países, uno de plantaciones, el sur, vinculado a Europa en función de la producción de materias primas, el algodón, tabaco, etcétera, etcétera. Pero el otro, el del norte, a la par casi que Europa, ya creando su Wall Street, que como indica su nombre, era primero una pared enorme para protegerse supuestamente de los indios en la isla ya de Manhattan. Entonces sí, efectivamente, va a ser una historia donde hay estiras y aflojas. Y esos dos polos son los que después van a reproducir la guerra civil. Exactamente, los que van a reproducir una guerra civil que, otra vez, legendariamente, está fundamentada en los principios humanitarios que piden la liberación de los negros. Profesor, vamos a hacer un corte, vamos a quedarnos con la guerra civil. Estamos hablando con el profesor José Luis Orozco sobre la historia de Estados Unidos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el profesor José Luis Orozco sobre Estados Unidos y su dialéctica interna, digamos, ideológica, política, militar, geoestratégica. Nos quedamos con la guerra civil, profesor. Sí, bueno, decíamos que la mayor parte de los libros de texto afirman que la guerra fue una guerra de emancipación, fue una guerra causada. Antiesclavista, digamos. Antiesclavista, sí. Con ese por motivo. la emancipación de los negros, ¿no? Desde luego, el marxismo inmediatamente refutó eso, diciendo que se liberaba a los esclavos negros para que fueran a trabajar como trabajadores industriales baratos en el norte, lo cual es también otra leyenda. El marxismo tejió otra leyenda. Lo cierto es que la guerra se libra en función de que los compromisos, porque si uno lee la historia se da cuenta de que como entre el norte y el sur hay una serie de compromisos cada vez que un esclavo se fuga, cada vez que pasa algún problema económico. Entonces los compromisos ya no se pueden lograr sin una nación más fuerte, sin la afirmación de la federación. Como dice alguien, en realidad la guerra civil es la fundación del Estado norteamericano. De la unidad nacional. De la unidad nacional y del mercado nacional. O sea, obedeció sobre todo a esa necesidad histórica, digamos. A una necesidad orgánica. Histórica. Sí, simple y sencillamente. No se podía seguir comprando productos, materias primas que el sur prefería vender a Inglaterra en lugar de venderlas al norte. Si no se trataba de un mercado integrado, un mercado perfectamente integrado. Entonces, en realidad, la guerra se desata por razones en buena medida también económicas. Todo se da en función de la economía. Y esto hace entonces que la guerra se libre y que al ganar el norte se dé una ocupación militar del sur bajo la influencia, aquí sí, ideológica, idealista, de una serie de llamados republicanos radicales que piden para los negros igualdad total. Cuando hablamos de republicanos radicales, de ese momento no son lo que hoy es el Partido Republicano, ¿verdad? Es el Partido Republicano de hoy. Pero con un ala de izquierda o humanitaria que efectivamente no se va a volver a conocer nunca. Encabezados por Charles Sumner, Thaddeus Stevens, que son un par de idealistas que exigen educación igual, correcto, que exigen votación, el derecho de voto y el derecho a ser elegidos de los negros. Entonces, esto se va a hacer por la fuerza, pero la sociedad civil del sur de Estados Unidos reacciona de una manera increíble, que es a través del Ku Klux Klan, de lo que se llamaban los clanes de las camisas ensangrentadas y cosas por el estilo, que son reacciones de los blancos del sur norteamericano, pobres y ricos. Y es muy bueno el punto que dice que es de la sociedad civil, porque de la sociedad siempre civil se habla aquí de la sociedad civil como si fuera ese recinto sagrado, ¿verdad? Exacto. No contaminado por la sociedad política de donde brotan, por ejemplo, la de Iniciativa México. Dicen, bueno, claro, las iniciativas de la sociedad civil, bueno, señores, pues el Ku Klux Klan era iniciativa de la sociedad civil. Pero absolutamente, de esa sociedad civil del sur norteamericano, que se va a ver heroicamente hasta en películas, en films. Es decir, el sur aparecerá idealizado como una serie de caballeros que pelean por una sociedad al estilo de lo que el viento se llevó. Es decir, entonces los negros van a sufrir embatidas durísimas, pero hay que recordar esto, en el norte también, sobre todo bajo la presidencia del general Grant, se va a dar un fenómeno de corrupción impresionante y de concentración capitalista, de crisis económicas continuas, que hacen que el Partido Republicano de repente pierda el poder. Los republicanos radicales van a tratar desde un principio de hacer lo que se llama el juicio político, el impeachment, en contra del sucesor de Lincoln, que los detiene, que trata de detenerlos, pero desafortunadamente Stevens muere ahí mismo de un ataque y cosas así, y entonces no se va a lograr que esos republicanos logren imponer la igualdad real de los negros en el sur. Cuando se da el proceso electoral
de 1876, los republicanos pierden la elección, tienen un candidato, Hayes, un candidato muy mediocre, que pierde frente al candidato del Partido Demócrata, identificado con el sur. Entonces, aquí, ¿vale? ¿Qué era? El nombre no lo recuerdo. Lo tengo aquí, pero de cualquier manera, este candidato va a ser sacrificado por el sur a través de ese proceso que es todavía una supervivencia del elitismo norteamericano, de la sociedad elitista, que es el llamado colegio electoral norteamericano. Es decir, es un último filtro. El último filtro que todo existe, claro, para que en un momento para dado, corregir cuando sea necesario. Para corregir los votos populares. Sí. Ese mecanismo se da entonces hasta hoy. Hasta hoy. Pero en ese se reúnen y deciden que el candidato se llama Samuel Tilden, y deciden sacrificar a Tilden, nombran a Hayes, y el compromiso, otra vez volvemos a lo mismo, que Estado de Derecho ni que nada, el compromiso de los republicanos es retirar al ejército del sur. Y entonces vuelve otra vez lo que se llaman las leyes Jim Crow. Jim Crow era un blanco que se pintaba de negro y que era en el teatro un personaje ridículo, estúpido, etcétera, y a los negros se les va a dar esa condición. Se les va a decir iguales, está bien, pero separados. La educación se les va a impartir en escuelas de segunda o tercera categoría, mientras que los blancos tendrán su propia educación en el sur. Ese proceso va a durar hasta 1956. Claro. En realidad no hay una independencia de los negros, por el contrario, los pobres que reciben lo que llamaban 6 acres y una mula, van a ser posteriormente, sus casas van a ser quemadas por los blancos pobres, y de ahí nos vamos a encontrar esa sociedad civil que hay que recordar en los textos angloamericanos, sobre todo en Adam Ferguson, autor inglés. La sociedad civil es la sociedad de los empresarios, mercantil. La sociedad. Sí, es decir, esa no es la sociedad civil que en un momento dado nosotros idealizamos como algo que está en las nubes. Ellos no. Entonces, aquí nos encontramos con que hay un repliegue del ejército y que se da otra vez, se da la unidad nacional a costa de la población negra, que va a volver a sufrir las condiciones de la vieja esclavitud. Entonces, volvemos a lo mismo. Bajo el derecho, todos son libres e iguales. Y en realidad, la Declaración de Independencia, que es un documento donde todo aparece color de rosa, hay que recordar que es un documento meramente declaratorio, no tiene valor normativo. Y entonces la Constitución es la que va a determinar, bueno, los estados son libres para determinar su propia legislación en lo que toca a la población negra. Y aquí entonces sí nos encontramos con ese problema de los pactos federales. ¿Cómo se pacta la federación? Y la manera en la cual, cómo se van a resolver las crisis económicas. Si uno ve estadísticas, hay que recordar que durante los años después de la guerra, de 1873 a 1893, los granjeros que habían sido beneficiados por la expansión hacia el oeste, a costa de la población indígena, y que habían sido los que Alexis de Tocqueville llama la democracia en América, los pequeños granjeros van a ir perdiendo sus propiedades, van a ir siendo absorbidos por lo que ellos mismos van a llamar en novelas el pulpo. El pulpo son los grandes consorcios que se forman, las grandes capitales, Rockefeller, Carnegie, Morgan, JP Morgan en Nueva York, etcétera, que van a absorber prácticamente las pequeñas propiedades. Hay un montón de juicios hipotecarios en el
en el oeste de Estados Unidos, y ahí nos vamos a encontrar con que en 1893 la sociedad norteamericana, la más rica del mundo, está en una crisis muy seria en el 93. Y es entonces cuando un teórico que aparece en este texto, en el verde, Frederick Jackson Turner, elabora lo que se llama la tesis de la frontier, que significa frontera para nosotros, pero en ellos tiene un significado especial. Para ellos frontera es borderline, Sí. y en cambio frontier es el espacio que limita, pero que a su vez constituye un desafío para seguirlo. En el 93, Turner, que es un profesor de la Universidad de Wisconsin, lanza esa idea. El oxígeno de la sociedad norteamericana consiste en los espacios libres. Y dice, nuestro problema es que ya, si vemos el mapa, pues ya llegamos al espacio libre. Entonces se desata una fiebre de imperialismo en Estados Unidos. Aparece un personaje impresionante, Alfred Thayer Mahan, que también aparece aquí en el texto, que es el gran geopolítico norteamericano y que va a determinar fines del a fines del siglo XIX, sí. que van a determinar, bueno, aquí esto es cuestión de falta de espacio. Nuestra democracia funciona, pero no funciona así encapsulada. Y deciden entonces, bueno, ahí está Cuba, que México reclamaba, etcétera, y entonces viene el gran golpe del 98 en contra de los remanentes del Imperio Español en América, Cuba, Puerto Rico, y por si fuera poco, que no tenía nada que ver en el asunto, las Filipinas. Que son el acceso ya tenían tendido desde el 67, Alaska, las Islas Midway, ya hacia el sur, tenían Samoa. Consecuentemente, ya las Filipinas son el coronamiento del salto al mercado chino. ¿Sí? Y a su vez, en Cuba, en toda la zona del Caribe, van a desplazar o neutralizar lo que queda de los dominios ingleses, holandeses, etcétera. Entonces, digamos, el núcleo de esa geopolítica, de ese imperialismo ya se prefigura antes de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Totalmente. De la primera, esa es la clave, digamos, del 98 al 14 más o menos ya estaba prefigurada, digamos, el diseño geoestratégico de ese imperialismo. Absolutamente, estratégico, pero sobre todo financiero, porque en esos años aparece también otro ideólogo, Charles Conant, que él va a decir el llamado ideólogo del imperialismo informal. Cuando ya están ocupando Cuba, cuando todo está ya más o menos dispuesto para una posible invasión, de repente aparece un movimiento llamado antiimperialista. Por los norteamericanos es un movimiento muy humanitario, donde está William James, pragmático, y otras gentes, que dicen, no nos conviene irnos a Cuba, ocupar Cuba, porque tendríamos que fijar los mismos patrones salariales, los mismos patrones federales de los Estados Unidos. Entonces, Samuel Gompers, que era el líder de los movimientos obreros de aquel tiempo, va a decir, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quedar con una población mestiza, india, negrita, él usa esa expresión, y va a tener un enorme costo económico? Entonces ellos deciden, primero, un óptimo nacional. Aquí nos quedamos y posteriormente podremos ir, quizás, a ocupar otros puntos, pero no militarmente. Y ahí es donde Conant interviene. Es el gran nexo entre Wall Street y Washington. Conant va a señalar cómo Inglaterra se está arruinando en ese momento por un imperialismo que implica la ocupación militar, cómo la juventud británica se está teniendo que ir a ultramar, etcétera,
Entonces dice, es que los costos son muy altos. Y va a decir, no, tenemos que fijar reformas monetarias. Conant mismo va a venir a México, va a ir a Cuba. Conant incluso va a inaugurar el dólar, o va a llevar el dólar como una moneda básica en las Filipinas. Se le va a llamar al dólar el Conant. ¿Por qué? Porque Conant es el gran reformador financiero y fiscal de casi todas las zonas ocupadas por Estados Unidos. Pero dicen, no utilicemos un ejército porque esto implica un costo militar muy alto que Inglaterra está pagando por sus colonias. Pero después viene la Primera Guerra Mundial. Claro, viene la Primera Guerra Mundial. Pero antes la revolución corporativa, ¿no, profesor? Sí, claro. O sea, la revolución corporativa no necesariamente se deriva no se da en la Guerra Mundial, sino es previa. Es previa, ¿correcto? Claro, sí. Sí, por ejemplo, el asentamiento de las dinastías, de las grandes dinastías económicas, Rockefeller, son un montón, Vanderbilt, muchísimas, pero sobre todo la Morgan, van a ser dinastías que se consolidan antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, ya incluso ya en la Primera Guerra Mundial ya van un poquito en la segunda generación. Son los tres que aparecen en la portada del Estado Pragmático. Los tres personajes, ¿qué son? Henry Ford, que aparece ahí, JP Morgan, etcétera, y que en realidad ya cuando llega la Primera Guerra Mundial, que lo saben ellos, lo huelen, obviamente van a declararse neutrales. ¿Por qué? Porque empiezan a tener negocios con los dos contendientes, tanto con Inglaterra y Francia, como con Alemania, Austria, etcétera. La neutralidad, la bandera de neutralidad va a ser una de las grandes consignas para que, por ejemplo, cuando las guerras napoleónicas ya lo habían hecho, hasta que Napoleón se enoja, y acá van a tener la misma política hasta que les hunden por ahí el Lusitania y lo demás, pero van a mantener una posición de vender a los dos. En 1917, ante la Asociación de Banqueros, Wilson dice, antes éramos los deudores de Europa, hoy somos los acreedores de Europa. Europa nos debe hasta la camisa. Y claro, de ahí en adelante, de 1917, en el 18 con la paz de Versalles, a Wilson, que era un hombre muy pragmático, le va a dar un poco por el idealismo con la cosa de la Sociedad de Naciones, pero la clase dirigente norteamericana, encabezada por el senador Henry Cabot Lodge, en el Senado va a decir, ¿cómo vamos a meternos a una sociedad de naciones que impone una legalidad europea, en buena medida europea, porque las normas de derecho internacional son en buena medida europeas? ¿Cómo vamos a sacrificar nuestros intereses como acreedores a una legislación que está en los cielos? Entonces van a decir, no a la Sociedad de Naciones. Wilson va a quedar mal parado porque si bien facilita todo el proceso de hegemonía financiera, sin embargo, cuando quiere sujetar a Estados Unidos a normas de derecho internacional, es impedido por sus propias gentes que le dicen no podemos ejercer la acreeduría internacional a través de un derecho que vendrá desde los romanos hasta Hugo Grocio o a quien quieran, pero que no nos va a sujetar. Entonces, por eso que se van a esperar. Y eso ha sido durante todo el siglo XX. Claro, se van a esperar hasta la ONU. Hasta la ONU. Para hacer una a su imagen y semejanza, al principio, cuando son pocos los miembros y cuando los latinoamericanos ocupamos ahí el sillón para levantar el dedo. Claro. Pero después van a perder también el control ahí. Pero lo que importa es que desde un principio van a decir, el derecho internacional es un derecho hecho por legistas quizá muy prestigiados,
por canónicos, por catedráticos, por quien sea. Eso no sirve para los negocios, Claro. no Profesor, es business-like. vamos a hacer otro corte. Sí. Nos quedamos con esto. Ahora le quiero preguntar sobre Walter Lippmann, pero vamos a hacer bueno, un sí, corte. cómo no. Vamos a hacer un corte. Estamos Sí. de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el profesor José Luis Orozco sobre la historia de Estados Unidos y sus grandes formaciones ideológicas y también económicas y políticas. Podríamos decir, por ejemplo, como cuando Gramsci decía que el príncipe moderno es el partido político, pues el príncipe para Estados Unidos, en este sentido gramsciano, pues es la corporación, ¿no? Sí, yo Es la creo gran que, unidad, es la unidad fundamental de su historia. no, yo creo que el príncipe político y económico es la corporación. Es decir, la corporación ocupa un lugar clave tanto en el Estado, tanto del Estado como aparato político, como en el mercado, como aparato económico. Es el único elemento que está en los dos. Sí. Es decir, por ejemplo, el poder político en México es político y está separado del económico. Es decir, en este caso la corporación es una especie como de correa de transmisión entre el Estado y el mercado. Opera en los dos niveles. Y por eso yo en lo particular no vería al partido político como el príncipe, sino la corporación. Eso es lo que Claro, es dije. que Gramsci es el que, claro, Gramsci Sí. lo decía, ¿no? Que Sí, el lo partido decía, sí. político es Sí. el nuevo príncipe, el príncipe moderno. Sí. Yo al partido político no le daría ese crédito, Claro. particularmente viendo los partidos políticos mexicanos. Sí, claro, totalmente. Sí. Nos quedamos, bueno, un poco sobre Walter Lippmann, el papel de Walter Lippmann. Sí. En esta, bueno, vivió hasta los 70, me estaba explicando usted. Sí, bueno, Walter Lippmann yo creo que es el hombre que acompaña casi todo el siglo norteamericano. Es un personaje que pertenece a lo que podríamos llamar una segunda generación de pragmáticos. El pragmatismo como concepción del mundo se instala en Harvard en los años 70 del siglo XIX. Y Lippmann es estudiante en esos años, es uno de los pocos estudiantes de origen judío que en esos años estudia en Harvard y que será discípulo directo de William James. William James lo admira. William James es el que más o menos acuña los lineamientos generales del pragmatismo Exacto. desde Harvard. Desde Harvard, sí. Hay que recordar que en realidad el pragmatismo es una concepción interdisciplinaria. Sí. James era médico Sí. y fue un neurólogo excepcional. Había matemáticos como Peirce. El pragmatismo entonces se forma no como una doctrina coherente, sino muy Articulada a distintas disciplinas. articulada en muchas disciplinas. Y Lippmann es un representante de esto. Lippmann, por ejemplo, cuando hay una biografía de Lippmann que se llama Los 6 Lippmanns. ¿Por qué? Porque Lippmann, cuando empieza muy jovencito, cuando egresa de Harvard, va a ser secretario de un alcalde socialista en una población de Nueva York, Schenectady. Entonces va a ser él quien empieza como socialista prácticamente en esos años. Pero en esos años empieza a leer a Maquiavelo, a Pareto, a Mosca, se va a volver un elitista y durante la Primera Guerra Mundial él va a ser el secretario de una organización que impulsa Woodrow Wilson y sobre todo el asesor de Wilson, un multimillonario petrolero, que van a formar lo que llaman ellos una inquiry acerca de cuáles eran las condiciones del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Y él es el secretario de esa organización. Entonces, de ahí va a partir un personaje muy inquieto que durante los 20 será amigo personal de Dwight Morrow. Por ejemplo, hay fotografías de Lippmann en México con Dwight Morrow cuando era embajador aquí. Procónsul. Sí, procónsul, efectivamente. Dicho por Vasconcelos. Dicho por Vasconcelos, claro. Y entonces, aquí Lippmann va a ser asesor de todos ellos, pero cuando llega la crisis del 29, de repente Lippmann va
a girar un poco otra vez hacia la izquierda. Por eso se habla de 6 Lippmanns, yo no sé cuántos serán. Lo que sí es cierto es que lo que importa de ese libro es que mientras en nuestro país se arguye que un intelectual debe ser congruente desde que nace hasta que muere, Lippmann no, Lippmann es lo contrario, se mueve en las ideas pues como pez en el agua, para un lado y para el otro. En un sentido pragmático. En un sentido absolutamente pragmático. Durante la depresión va a estar con los llamados New Dealers, va con el nuevo trato, van a incorporar a todo eso al famoso economista Keynes, sin que Keynes sea, como pensamos nosotros, el que salva de la crisis. Keynes es uno de los muchos que está en un equipo de trabajo que se va a llamar el Trust de los Cerebros y que van a estar, digamos, parchando pragmáticamente la economía norteamericana, que tiene un desempleo casi de 12 millones ya en 1930, y que va a ir disminuyendo levemente a través de la inversión pública, algo que el corporativismo supuestamente no aceptaría, pero van a permitir, por ejemplo, que el Estado intervenga a través de la construcción, carreteras, presas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el desempleo no se logra abatir hasta que llega lo que algunos llaman el tercer New Deal, porque hay experimentos, y el tercer New Deal se llama Segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando de repente, de cerca de 10 millones de desempleados, de repente Estados Unidos desciende en la tasa de desempleo hasta llegar casi a la tasa cero, porque la guerra mundial da un empleo total a todo eso. Pero a la vez que la guerra reactiva la economía, la reactiva militarmente. Y esto es lo que va a suceder después de la Segunda Guerra Mundial, que el aparato económico militar se asocia ya totalmente a lo que se va a llamar entonces, lo que se crea en el 47, que es el Departamento de la Defensa. El Pentágono. El Pentágono, que une las Fuerzas Armadas, pero que a diferencia de nuestros departamentos de defensa, la cabeza no es ocupada por militares, sino por grandes señores corporativos, comenzando con el fundador Forrestal, que es un abogado corporativo, y luego siguiendo con Charlie Wilson, luego con Robert McNamara, etcétera, que son civiles, pero son... Encabezan complejos militares. Exacto, ejecutivos, que encabezan complejos militares, porque el Pentágono ya queda embonado a una economía de guerra. Orgánicamente. Claro. Orgánicamente, y ese será el gran saldo de la guerra. Hay prosperidad, pero a costa de una militarización muy fuerte de la economía. De toda la economía que se tiene que expandir. Nos quedan más o menos 3 minutos, profesor, se nos fue el tiempo, pero ¿cómo podríamos hacer rápidamente un balance de esta segunda mitad? Precisamente tomando este punto del 47, cuando se configura el Pentágono como el centro de articulación de la nueva Estado corporativo militar americano. Hasta el día de hoy, ¿qué podríamos decir en 3 minutos? En 3 minutos, poco, simple y sencillamente, que se crea ya el Consejo de Seguridad Nacional, que se crea ya la doctrina de la seguridad nacional en 1950, que a partir de ahí los Estados Unidos hacen de su seguridad nacional la seguridad mundial, y que entonces empiezan a planificar, desde la guerra de Corea, empiezan a jugar al ajedrez con el resto del mundo. El Consejo de Seguridad Nacional, la aparición de los nuevos líderes intelectuales como Henry Kissinger, etcétera, etcétera, Zbigniew Brzezinski, etcétera, va a proyectar... Schlesinger también. Sí, es claro, sí. Va a proyectar hacia Europa la política exterior y hacia América Latina, y en realidad va a definir, a hacer a la medida un enemigo que será una Unión Soviética que en ese tiempo se encuentra arruinada, devastada por la guerra, pero que aparece como un enemigo potencial impresionante, simple y sencillamente por sus dimensiones,
y por el hecho de que los partidos comunistas encabezan a los maquis, claro, a las resistencia a la resistencia antifascista. Entonces viene el Plan Marshall, viene la doctrina Truman, etcétera, que en realidad van a configurar lo que después, ya llegando al joven Bush, va a definir como la Homeland Security, que es ya verdaderamente una especie de agudizamiento de los principios de seguridad nacional que en 1950 dibuja Paul Nitze, que es otro guerrero frío, sí, y que proyectan con un enemigo fundamental que es la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética, viene el supuesto fin de la historia, pero tiene que haber otro enemigo, y el enemigo ahora se llama terrorismo, en términos muy generales, definiendo con eso algo muy imperceptible, muy sí, pero que impone a su vez que sigue imponiendo una militarización de la economía. Y este es uno de los graves problemas, yo creo, que tenemos en el mundo. Profesor, se nos fue el tiempo, pero espero que podamos hacer más programas para seguir tratando este tema tan interesante, y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. ¿Cómo no? Me daría mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue esta primera interpretación muy amplia, muy sintetizada de Estados Unidos, según los juicios del profesor José Luis Orozco. Así que bueno, nos vemos la próxima. Hasta pronto. La historia en aras de la explicación inmediata. Esto es algo con lo que se presenta uno de los ya muchos libros que José Luis Orozco escribió en 1997, El Estado Pragmático. El profesor José Luis Orozco es el más importante estudioso del pensamiento político norteamericano, de la historia de Estados Unidos, desde un punto de vista realista, dialéctico, histórico. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, digamos, Estados Unidos ayer y hoy, con el profesor José Luis Orozco, que dice con nosotros. Esto es Plaza de Armas. De 1997, el último, La Odisea Pragmática, editado por Fontamara y la UNAM. Este es de 2010, de enero de 2010. Sí, es reciente. Sí. Tengo también La Revolución Corporativa. Este es de, vamos a ver, de 2004, La Revolución Corporativa. Pero originalmente es del 67. El original es del 76. Del 76, sí, el original. Sí. Tengo también, 76. por ejemplo, Henry Adams y la tragedia del poder norteamericano. ¿Este de qué año es, profesor? Original es de 1985. 85. Editado por el Fondo de Cultura. Ya va en otra. Varias ediciones, ¿no? Sí. Tengo también De Teólogos Pragmáticos y Geopolíticos, Aproximación al Globalismo Norteamericano. Este es editado por Gediza. Y en España, sí. Este es editado en España, vamos a ver en qué año. 2001, más o menos, 2001. Sí. Tenemos ahí aquí en el set de grabación otro, Érase una vez una utopía. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadarmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadarmas.tv. Bueno, pues está con nosotros el profesor José Luis Orozco. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. El profesor José Luis Orozco, ya lo dije, es profesor de Política Internacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una carrera de 30 años o más de catedrático. 47 para ser exactos, muy bien. Pero lo importante es que el profesor Orozco ha consagrado sus intereses intelectuales y académicos al estudio de Estados Unidos, desde sus orígenes hasta el presente. Tengo aquí conmigo varios de sus libros: El Estado Pragmático,
En días como los actuales, en los que se pone de moda en nuestros países hablar de la reforma del Estado, la transición democrática, el nuevo pacto constitucional o la alternancia en el poder, bien merece la pena aproximarse a la génesis y estructuración del Estado norteamericano durante las primeras décadas del siglo XX, siglo americano por excelencia. Allí, en su pluralismo y su desconstrucción de la modernidad inconveniente, están las claves para entender los presupuestos, los límites y las modalidades operativas nacionales y transnacionales de lo que se ha dado en llamar el orden liberal democrático de la Tierra. Oscurecidas por las legiones de intérpretes y profetas de todo el espectro ideológico mundial, esas claves se escurren a los camisones de fuerza impuestos desde afuera por la inteligibilidad intelectualista y desde dentro y fuera por los análisis de coyuntura, que marginan y sacrifican las ideas, y la historia es una utopía una utopía en América. Una utopía en América, orígenes del pensamiento político norteamericano, ¿correcto? Sí, exacto. Esta es la cuestión. Hay varias leyendas negras en la tradición. La principal es evidentemente la leyenda negra antiespañola, ¿verdad?, de los siglos XVI y XVII, ¿verdad?, sí, organizadas fundamentalmente con motivo de la Guerra de Flandes y el odio flamenco a la herencia de Carlos V. Sí, exacto. Pero también en el siglo XX hay por lo menos dos grandes leyendas negras. La leyenda negra anticomunista, ¿verdad?, sobre todo una vez que cae la Unión Soviética. Y digamos que la leyenda negra consiste en presentar la entidad en cuestión como una caja negra, ¿verdad?, como llena de oscuridad y de tormentos, y nunca se estudia internamente. Entonces, en el siglo XX está la leyenda negra anticomunista, pero también está la leyenda negra anti-norteamericana, que considera a Estados Unidos como el imperio del mal, etcétera, ¿verdad?, sí, pero que no se estudia internamente.